Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Nosotros vamos a hablar del ciclo de Rankine. El equipo está conformado por Andrea, Jorge, Alain, Marco, Christopher, Nadia y yo, Brandon. Introduciéndonos al tema, ¿qué es la planta de energía de vapor? Es una máquina térmica a gran escala en la cual el fluido de trabajo, que en este caso es el agua, fluye sucesivamente en estado estacionario a través de una bomba, una caldera, una turbina y un condensador en un proceso cíclico. A continuación se muestra en esta ilustración una planta simple de energía de vapor, que como se mencionaba anteriormente está compuesta de una bomba, una caldera, una turbina, su respectiva salida con su condensador. El fluido de trabajo está separado de la fuente de calor y este se transfiere a través de una frontera física. La diferencia principal entre el ciclo de Carnot y Rankine es que el Carnot está dentro de la campana, el Rankine se sale de la campana. Hablando específicamente del Rankine, de 1 a 2, el calentamiento va más allá del vapor, es decir, es vapor sobrecalentado. Y de 3 a 4, la condensación es completa, líquido saturado para bombear a la caldera. Ciclo de Carnot y ciclo de Rankine. En el Carnot funciona de forma reversible 2 etapas isotérmicas y 2 etapas adiabáticas. Ahí se muestran ecuaciones representativas de este ciclo. Y en el Rankine, el rendimiento ideal de este ciclo tiene el mismo valor que el ciclo de Carnot. Aquí también se muestra una ecuación representativa de este ciclo. Siguiendo con las comparaciones de los ciclos, por parte del de Carnot, si aumentamos la temperatura caliente y se disminuye la temperatura fría, esta aumenta la eficiencia. Por parte de la de Rankine, en el proceso de 1 a 2, el calentamiento está a presión constante en la caldera de agua líquida a temperatura de saturación. En el proceso de 2 a 3 está la expansión adiabática, que es isentrópica, es reversible hasta la presión de condensador. De 3 a 4 está la presión y la temperatura constantes en el condensador para producir líquido saturado. Y por último, de 4 a 1 es el bombeo adiabático, que también es isentrópico, es reversible de líquido saturado hasta la presión de la caldera. Siendo más específicos en cada proceso, por parte del de Carnot en la etapa de 1 a 2 está expansión isotérmica, que es de la caldera de QH. Por parte del de Rankine, en el proceso de 1 a 2 se aumenta la presión del líquido sin pérdidas de calor mediante un compresor o una bomba, al que se aporta un pequeño trabajo. En la etapa de 2 a 3, en el ciclo de Carnot, existe una expansión adiabática, y en el de Rankine es una transmisión de calor hacia el fluido de trabajo, que es agua en la mayoría de los casos, a presión constante en la caldera. Con este calor se evapora todo el líquido y se calienta el vapor hasta la temperatura máxima. Esto se hace para asegurar que no haya una mezcla de líquido-vapor. Siguiendo con la comparación de las transiciones de estados de 3 a 4, tenemos una compresión isotérmica en el condensador por parte de Carnot y en Rankine de 3 a 4 una expansión que se realiza de forma diabática. El vapor realiza un trabajo en la turbina desde la presión de la caldera hasta un valor bajo de presión al cual se le transfiere el vapor al condensador. De la transición de 4 a 1 tenemos una expansión adiabática en Carnot y en Rankine tenemos que se refrigera el vapor del trabajo a presión constante. El condensador hasta el estado de líquido para así iniciar de nuevo el ciclo. En la siguiente presentación tenemos 3 ilustraciones que representan a lo que es el ciclo de Rankine, como ya lo mencionó mi compañero, compuesto por una caldera, una turbina, un condensador y una bomba. El ciclo Rankine es un ciclo que opera con vapor. Este es ampliamente utilizado para las centrales termoeléctricas. El ciclo de Rankine consiste en calentar agua en una caldera hasta evaporarla y elevar la presión de vapor. Después, este será llevado a una turbina donde produce energía cinética a costa de perder presión. Su camino continúa al seguir hacia un condensador donde lo que queda de vapor pasa a estado líquido, para posteriormente poder entrar a una bomba que le subirá la presión para nuevamente poder introducirlo a la caldera. Bien, ahora vamos a hablar acerca de los diagramas presión-volumen, que son el que se muestra a continuación aquí en la imagen.
Aquí donde se vaporiza un líquido tiene una diferencia respecto a los de gas y aparece la llamada campana de cambio de fase. A continuación vamos a explicar el diagrama presión-volumen. A la izquierda de la campana tenemos estado líquido. Este apenas varía su volumen cuando se calienta o cuando se aumenta su presión. Por eso las líneas isotermas son casi verticales. A la derecha de la campana tenemos vapor, que se comporta como un gas, por lo que las líneas isotermas son similares a las de los gases ideales. Y por último, en el interior de la campana, el líquido se está evaporando y las líneas de temperatura constante son horizontales. Esto es debido a que, dada una presión, el calor que se le aporte al fluido no se emplea en elevar la temperatura, sino en la evaporación. A continuación les vamos a mostrar un video en donde se explica el problema de estudio. Bueno, para aterrizar la teoría que se mencionó anteriormente, vamos a resolver un problema, el cual es el 10.11 del Cengel. El problema dice, considere una planta termoeléctrica de vapor de agua de 210 megawatts que opera en un ciclo de Rankine ideal simple. El vapor entra a la turbina a 10 megapascales y 500 grados Celsius y se enfría en un condensador a una presión de 10 kilopascales. Muestre el ciclo de un diagrama de temperatura entropía con respecto a la línea de saturación y determine, inciso A, la calidad del vapor de salida de la turbina, inciso B, la eficiencia térmica del ciclo e inciso C, el flujo másico vapor. Bueno, como se puede observar, aquí ya tenemos nuestro diagrama, el cual consiste en una bomba, una caldera, una turbina y un condensador, teniendo en la bomba un trabajo de entrada, en la turbina un trabajo de salida. Asimismo, en la caldera tenemos un calor de entrada y en el condensador un calor de salida debido a que se enfría. Por lo mismo, este calor tiende a ser negativo ya que se pierde del sistema. Y las intersecciones entre la bomba y la caldera se denomina como punto 2, entre la caldera y la turbina, punto 3, entre la turbina y el condensador, punto 4, y para finalizar, entre el condensador y la bomba, punto 1. En dichas intersecciones del proceso, en el diagrama de temperatura-entropía, podemos observar un ciclo de Rankine típico. No es el de este problema, pero es uno general, en los cuales del punto 1 a 2 es un proceso isoentrópico, por lo mismo de que es ideal. Del punto 2 a 3 es un proceso isobárico, en donde podemos encontrar una presión máxima del sistema. Del punto 3 a 4 es otro proceso isoentrópico, el cual es de la turbina. Y del punto 4 al 1 es un proceso isobárico también, y obtenemos la presión mínima que se da en el condensador. Ahora, en cada punto, según el diagrama, podemos encontrar en el punto 1 líquido saturado, en el punto 2 líquido comprimido por la bomba, en el punto 3 se sospecha que puede haber vapor sobrecalentado debido a la caldera, y para finalizar, en el punto 4 se sospecha que haya una mezcla de líquido-vapor. Del lado derecho tenemos las fórmulas que utilizaremos en este problema, y a continuación mi compañero Jorge las desarrollará más a detalle. Bueno, para continuar, vamos a obtener los datos que nos hagan falta para poder resolver el problema. Estos datos se van a obtener de lo que son las tablas del mismo Cengel. Y bueno, comenzando, sabemos que tenemos 4 etapas: la entrada de la bomba, la entrada de la caldera, la entrada de la turbina y la entrada del condensador. Como dijo mi compañero Justin anteriormente, trabajamos con 2 límites de presiones, uno mínimo y uno máximo. En el proceso del 4 al 1 trabajamos con la presión mínima, que son 10 kilopascales, y del 2 al 3 trabajamos con la máxima, que sería de 10.000 kilopascales. Entonces, estos datos podemos rellenarlos en un principio ya en la tabla, puesto que nos los arroja el problema. Como dijo también anteriormente Justin, en la etapa 1, donde es la entrada de la bomba, sabemos que hay un líquido saturado, y a la salida de esta bomba y a la entrada de la caldera tenemos lo que es un líquido comprimido. Entonces, partimos ahora sí para llenar la tabla. En la etapa 1 nos hacen falta lo que sería la temperatura en grados centígrados, la entalpía y la entropía. Entonces, nos vamos a ir a la tabla del Cengel del líquido saturado. Estamos trabajando en una presión de 10 kilopascales, entonces nos ubicamos en lo que sería la región de los 10 kilopascales, y podemos observar
que tenemos una temperatura de saturación de 45.81 grados centígrados. Bueno, el volumen específico también lo obtenemos, que serían 0.001010 metros cúbicos sobre kilogramo. Cabe recalcar aquí que todas las unidades, bueno, todas las propiedades que estemos trabajando van a ser específicas, es decir, estamos trabajando por una unidad de masa para finalmente poder obtener el flujo másico. Bueno, este cálculo, esta propiedad de volumen específico la ocuparíamos más adelante para la segunda etapa, pero la mantendremos ahorita por el momento. El valor de la entalpía para la etapa 1 también serían 191.81 kilojoule por kilogramo y el valor de la entropía serían 0.6492 kilojoule por kilogramo Kelvin. Procedemos a llenarlos aquí en la tabla y pasamos ahora sí lo que sería la etapa 2, la entrada de la caldera. Aquí sabemos que trabajamos una presión de 10.000 kilopascales o 10 megapascales. Entonces, no tenemos tal cual una tabla de líquido comprimido. Entonces, ¿qué sucede a continuación? Sabemos que se trata de un líquido comprimido y tenemos tres valores fundamentales. Lo que es la presión de entrada, que serían los 10 kilopascales, la presión de salida, que serían 10.000 kilopascales, y la entalpía de entrada, que son 191.81 kilojoule por kilogramo. Aquí es donde mencionaba que ocuparíamos el volumen específico de la sustancia a dicha presión. ¿Por qué? Bueno, para la fórmula del trabajo tenemos dos distintas fórmulas. Estamos trabajando en la bomba. Entonces, sabemos que el trabajo de la bomba va a ser igual a la presión 2 menos la presión 1 por el volumen específico. Al igual, también tendremos que la entropía va a ser la entropía de salida menos la entropía de entrada. Al igualar estas fórmulas, obtenemos la siguiente igualación, que sería la entropía 2 menos la entropía 1, o la de salida menos la de entrada, es igual a la presión 2 menos la presión 1 por el volumen específico. ¿Qué queremos obtener? Aquí queremos obtener lo que sería la entalpía de salida. Esto es para cálculos más a posterior que nos pide el problema y que serían resueltos más adelante. Entonces, sustituyendo, tenemos todos los valores anteriormente mencionados, la presión 2, la presión 1, el volumen específico y la entalpía de entrada. Entonces, sustituyendo, tendríamos los 10.000 kilopascales menos 10 kilopascales por el volumen específico, y esto sus unidades nos daría kilopascales por metros cúbicos sobre kilogramo. ¿Qué sucede? Que kilopascales por metro cúbico nos da una unidad de kilojoule. Entonces ya estaríamos trabajando en kilojoule por kilogramo, y a este último cálculo le sumaríamos la entalpía de entrada de 191.81, dándonos como resultado una entalpía de salida de 201.8999 kilojoule por kilogramo. Al igual, aquí también se utilizan los valores de la tabla aquí en Excel para comprobar el cálculo. Entonces, rellenamos este valor en la tabla y posteriormente continuamos en la etapa 3, la entrada de la turbina. Aquí el problema nos arroja lo siguiente: la presión va a ser la misma, 10.000 kilopascales. Pero ¿qué pasa? Nos dice que aquí ya alcanzamos una temperatura de 500 grados centígrados. Entonces, para comprobar el estado en el que estamos, nos dirigimos a la tabla de vapor de agua sobrecalentado, que pues cabe aclarar, ¿no?, que la sustancia que estamos trabajando aquí sería agua común y corriente, y nos vamos aquí en el valor de la presión. Nuestro valor de presión son 10.000 kilopascales o 10 megapascales, que para este dato de presión nos arroja una temperatura de saturación de 311 grados centígrados. ¿Qué sucede? Que pues la temperatura que ya nos está arrojando el problema de 500 es mayor a estos 311 grados centígrados, por lo que ahora sí podemos afirmar que se trata de un vapor sobrecalentado. Asimismo, también obtenemos simplemente los datos a esta temperatura que nos arroja el problema y obtenemos que la entalpía específica serían 3.375.1 kilojoule por kilogramo y la entropía se trataría de 6.5995 kilojoule entre kilogramo Kelvin. Vaciamos los datos en la tabla de nuevo y ahora nos dirigimos a la etapa 4. En la etapa 4 obtenemos que, como dijo anteriormente mi compañero Justin, se trata de un proceso isoentrópico. Entonces, podemos bajar esta entropía anteriormente obtenida y la podríamos bajar también tal cual en la etapa 4. A partir de esto, podríamos nosotros buscar este valor de entropía en las tablas y posteriormente buscar el valor de la temperatura y el valor de la entalpía. ¿Qué sucede? Que
este valor de entropía, si nos dirigimos a la tabla también A5 de agua saturada, podemos observar que no está ni en líquido saturado ni en vapor saturado. Entonces, esto nos quiere decir que para esta etapa se encuentra la sustancia en una mezcla líquido-vapor. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Aquí lo que se hace posteriormente es obtener la calidad de esta mezcla líquido-vapor. Para esta calidad tendríamos que resolver la siguiente ecuación que nos dice que la entropía que tenemos de la etapa anterior, que serían los 6.5995, le tendríamos que restar la entropía del líquido saturado, que para este caso la tabla nos arroja un valor de 0.6492. Todo esto se tendría que dividir entre la diferencia entre la entropía de vapor saturado menos la entropía de líquido saturado. El Cengel ya nos arroja un valor tal cual de esta diferencia, que sería la 7.4996. Entonces, procedemos a vaciar los datos y obtenemos una calidad líquido-vapor de 0.7934. Ahora, para poder obtener la entalpía para esta etapa, tendríamos que sumar la entalpía del líquido de saturación, que son los 191.81 kJ por kilogramo, y sumarle ahora sí lo que sería la entalpía de la diferencia, bueno, las diferencias de las entalpías entre el vapor saturado y el líquido saturado, y multiplicarla a su vez también por la calidad de esta mezcla. Ambos datos son de la mezcla, entonces es por esto que se hace esta multiplicación y nos arroja un valor de la entalpía final de 2089.74 kJ por kilogramo. A su vez aquí también están igual los cálculos en base a la tabla rellenada anteriormente, y ahora sí procedemos a resolver lo que serían los incisos del problema, que los explicará mi compañero Pierre. El inciso A nos pedía la calidad de vapor de la salida de la turbina, que nos dio anteriormente explicado 0.7941, ¿sí? Que es la X4. Posteriormente, en el inciso B, nos pide la eficiencia térmica de la salida de la turbina, que se consigue dividiendo el trabajo neto entre el calor de entrada. El trabajo neto se consigue haciendo la diferencia del calor de entrada menos el calor de salida, que el calor de entrada es la entalpía de la corriente 3 menos la entalpía de la corriente 2, que nos da un valor de 3.173.2 kJ por kilogramo. Mientras que el calor de salida es la entalpía de la corriente 1 menos la entalpía de la corriente 4, valor absoluto, y el calor de salida nos da como resultado 1897.93. El trabajo neto nos da como resultado 1275 kilojoules por kilogramo. Por lo tanto, la eficiencia térmica nos da como resultado 0.4018. El inciso C nos pide el flujo másico del vapor, que se calcula despejando la fórmula, que sería el trabajo, la potencia neta entre el trabajo neto. Nos dan como dato que la potencia son 2210 megapascales. Eso lo convertimos a kilojoules por un factor de conversión que nos da 210.000 kilojoules por segundo. Eso lo dividimos entre el calor de salida y nos da como resultado 164.67 kilogramos por segundo. Y bueno, aquí también están los cálculos en Excel, también para la comprobación. Y pues eso sería la resolución del problema. Bien, esto sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.